Fue hija de los reyes más poderosos de Europa durante su época. Y también estuvo como reina consorte de uno de los reinos más poderosos que hasta hoy en día es una de las épocas más conocidas. Y es conocida como una de las 6 esposas de un hombre que era muy inestable. Así que hoy en Voces del Imperio estaremos hablando sobre, como ya vieron en el título del video, sobre Catalina de Aragón. Catalina de Aragón nació el 16 de diciembre de 1485, hija de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. La infancia de Isabel fue bastante normal, pero al mismo tiempo fue bastante interesante, ya que su madre la educó para no ser reina, sino para ser una esposa sumisa, ya que desde los 3 años de edad, literalmente una pequeña niña, esta niña ni hablar podía, ya estaba comprometida, fue comprometida con el hijo de Isabel de York y Enrique VII, me refiero a Arthur Tudor. Su madre le enseñó latín, teología, diplomacia, historia, obviamente inglés, porque iba a estar en un país que se habla inglés, y también la educó en la fe católica, algo que sería también muy conocida Catalina de Aragón. Su madre estuvo bastante tiempo, Isabel estuvo muy metida en la educación de Catalina. La cuidaba y la quería mucho, ya que técnicamente era la hija más chiquita de ella. Catalina tenía 4 hermanos mayores, que era Isabel, Juana, que ya tenemos un video hablando de Juana en el canal, si lo quieren ir a ver después de de Juan y de María. Ya muchos conocen la historia de Juana y de Daniela. Ellos eran sus hermanos mayores que tenían su mayor relación, la mayor relación que tenía con sus hermanos era con María, ya que tenían una edad muy cercana. A los 15 años, o sea, en 1501, Catalina fue enviada a Inglaterra para casarse con Arturo. Para todo esto, Arturo y Catalina jamás se habían conocido. O sea, ellos no sabían, o sea, estaban comprometidos, pero no se miraban para nada. Ellos no sabían de la existencia del otro. Catalina llegó a Inglaterra y en noviembre, más o menos, de 1501, se celebraría la boda en el Palacio de Windsor. Bueno, actualmente se le conoce como Palacio de Windsor, porque fue renombrado el palacio. Fueron ahí donde se casaron. Pero la felicidad de la feliz pareja no duraría mucho, ya que en 1502, en febrero, Arturo fallecería por fiebre inglesa, algo que también quedaría destrozada a Catalina, más o menos. Pero aquí empezaba un gran problema para Catalina, ya que en España no la querían de regreso porque casar a una princesa viuda ya era complicado porque no sabían si habían consumado el matrimonio y nadie quería una princesa que ya hubiera terminado que así. Aunque muchas se casaron 2 veces, muchas princesas. Pero bueno, España no la quería. Pero Inglaterra tampoco la quería soltar. O bueno, no quería soltar su dote, porque durante esa época Inglaterra no pasaba por una buena estabilidad económica y tenían un pleito ahí con Francia. Entonces la dote de Catalina les ayudó bastante. Perder a Catalina era devolverle al dote a España y no podían darse ese lujo, obviamente. Era una gran dote, ya que viene de los hijos de los reyes católicos, esos tenían plata, pero no podían darse ese lujo. Entonces Catalina estuvo durante mucho tiempo en el limbo, y la pusieron, era una humillación grande porque todos decían que no era digna para volverse a casar porque había consumado el matrimonio, otros que sí, que no la querían soltar, España no la, o sea, su papá y su mamá no la querían. Bueno, de regreso, porque no la querían, obviamente podían buscar a otro esposo, pero no querían eso. Inglaterra era un gran aliado para ellos. Entonces para Catalina empezó a surgir un plan. Ya no estaba Arturo, pero estaba Enrique, el hermano menor de Arturo, el que sería heredero al trono inglés ahora. Mujer, tú no, es la peor decisión que pudo tomar Catalina, intentar conquistar a Enrique. Pero bueno, era por su supervivencia, se entiende, pero al final de cuentas era mala idea, era pésima idea. Pero bueno, nadie puede adelantarse al futuro. Entonces, con el apoyo de su madre Isabel,
Catalina empezó a intentar conquistar a Enrique. En 1509 fallecería Enrique VII, lo que significa que Enrique VIII subiría al trono. Y como Enrique era un hombre vivaz, alegre, inteligente, cuando era joven, aclaremos, cuando era joven, y se enamoró profundamente de Catalina. Volvemos a decir, cuando era joven no lo criticamos mucho. Bueno, entonces en 1509 se consideraría la segunda boda de Catalina con Enrique. La feliz pareja, esa boda se puede decir que fue boda por amor, porque los dos se amaban. Esa boda no fue sí fue por compromiso, pero también por amor, era de las dos. Eso ya basta, ya había amor de por medio. Los dos se amaban mucho. Y durante casi muchos años, Catalina quedó varias veces embarazada. Su primer embarazo fue en 1510, que fue una niña que tristemente fallecería, no llegaría a nacer. Después sería en 1511, que sería Henry, duque de Cornualles. Él sí llegaría a nacer, más que a los 52 días de haber nacido fallecería. No hay datos que digan por qué falleció, pero se dice que Enrique no culpó a Catalina, fue algo así triste, que acercaría bastante a la pareja. Después volverían a intentar y en 1513 tendrían a otro hijo varón que ahí discuten si nació o no, o sea, si falleció a las horas de haber nacido o no llegó a nacer. Después, en 1514 nacería su segundo hijo. Bueno, no nacería. Perderían el otro embarazo, que también era varón. En 1516 nacería María I de Inglaterra, que ella sí llegaría a la edad adulta, la única hija sobreviviente del matrimonio. Y en 1518 moriría el último embarazo de Catalina de Aragón, que también era niña. Durante todo ese tiempo, entre más embarazos pasaban de Catalina y menos por ella era que le diera un varón, Enrique empezó a resentirla porque él quería un heredero varón para seguir con su linaje. Entonces ahí empezarían a que Enrique empezara a tener varias amantes, bastantes amantes. Una de las más conocidas también sería una mujer con la que tendría un hijo fuera del matrimonio, que sería Henry Forge o algo así. Aquí les dejo el nombre del hijo fuera del matrimonio, bastardo, sería como algo así. Algo que destrozaría a Catalina, ya que para Enrique que esa mujer hubiera quedado embarazada y hubiera tenido un hijo, significa que él no tenía ningún problema, que el problema era Catalina. Algo que la destrozó, y cuando Enrique le dio un título nobiliario, que era duque, era que podía ser ascendido para poder tener la corona, algo que ponía en peligro el lugar de su hija María. Tristemente no llegó porque el niño falleció joven, pero ok. Después también tenía varios amantes, donde también resaltaría a María Bolena, que estuvo varios tiempo, y se dice, pero no hay datos históricos correctos, de que quedó embarazado de un hijo varón de Enrique, y que lo mandó a desaparecer y le hicieron pasar por el esposo de María. Más no hay datos concretos sobre eso. En 1522 llegaría Ana Bolena a la corte de Catalina. Durante esos años, Enrique no le puso mucha atención a Ana Bolena. Pero ya en 1526 empezaría el romance entre él y ella. Obviamente, Catalina ya no tenía el mismo prestigio que tenía en aquellos años, ya que había perdido el favor del rey por no haberle dado el hijo varón. Y ahí empezaría un pequeño problema. Ana Bolena quería quitar a Catalina de en medio. Quería casarse con Enrique para poder hacerse con el poder. Algo que Catalina no la dejaría, ya que no solo era la esposa legítima de Enrique, era madre de la heredad al trono y era
hija de los reyes más importantes de Europa, de los reyes católicos. Entonces, en 1529, Enrique llevaría a juicio a Catalina para poder disolver su matrimonio, ya que el Papa negaba la solicitud de matrimonio porque no quería tener problemas con Fernando de Aragón, ni con España, ni con nadie de aquel lado de la familia, ya que Catalina tenía gran influencia y España era un gran aliado para Roma. Entonces se negó varias veces a la petición. Entonces Enrique hizo un juicio contra Catalina, donde se puso en duda su virilidad, si era pecado haberse casado con la ex esposa, o bueno, la viuda de su hermano, y que por eso Dios lo estaba castigando y había hecho que no pudieran tener un hijo varón. Que lo había castigado porque se había casado con la viuda de su hermano y que técnicamente Catalina lo había engañado diciendo que jamás se acostó o tuvo relaciones con Arturo. Algo que Catalina negó durante mucho tiempo y lo siguió negando hasta sus últimos días. Y lo ponía de mano de Dios, juraba por Dios de que jamás había pasado nada por Arturo. Pero Enrique no creía. Y eso, nadie quería que Catalina se dejara ser reina, porque el pueblo amaba a Catalina demasiado. Cuando Enrique se iba a guerra, Catalina quedaba como reina regente de Inglaterra. Entonces el pueblo amaba demasiado, pero demasiado a Catalina. Y no iban a dejarla ir. Pero Enrique estaba empecinado en divorciarse de ella para casarse con la nueva. Durante ese juicio fue algo devastador para Catalina y humillante. O sea, ponen en duda tu palabra. Entonces, Catalina, con una disciplina, una fe y una fortaleza que no sé de dónde se la sacó, se puso frente y habló con la verdad. Pero al final no resaltaría para nada, ya que Enrique rompería con Roma y lograría el divorcio de Catalina. Aunque para los ojos de Roma, Catalina y Enrique seguían casados. Pero para Inglaterra, bueno, para Enrique ya no. Catalina sería exiliada. Estaría pasando de convento en convento, sería sacada de la corte y prohibido ver a su hija María, algo que le causó devastación totalmente, porque fue separada, arrancada, ya nunca más pudo ver a su querida hija. Catalina estuvo pasando de convento en convento, con estados horribles. Ya nadie la podía llamar reina, tampoco. Ya que Enrique le quitó el título de reina y le dejó nada más el de princesa viuda de Gales por honor a su hermano fallecido. Un golpe bajo para ella, aunque eso sí, Catalina seguía escribiendo seguía firmando como reina de Inglaterra. Hasta el último segundo estuvo firmando como reina de Inglaterra. Estuvo abocando a su padre, a su hermana Juana, que la ayudara también, bueno, al esposo de su hermana también, a Roma y a todo quien pudiera ayudarla. Más no hubo una respuesta y nadie la ayudó. Como dije, Catalina estuvo saltando en convento, entrando a los peores lugares para poder vivir. Con rata, humedad, moho, las precariedades totalmente. Asqueroso lugar, literalmente lugares que actualmente no serían dignos para vivir. Aunque hay gente que aún vive ahí, vive así. Pero bueno, ya, bueno, en aquella época era más complicado. Y durante mucho tiempo estuvo así. Catalina fallecería el 7 de enero de 1539. Sería sepultada en la Catedral de Petersburgo. No fue velada con honores de reina, sino como de princesa, ya que, bueno, Enrique ya no quería tanto problema. Y en la placa diría princesa viuda de Gales, algo que hasta el último momento fue humillante para él. Y ni siquiera Enrique no dejó ir a su hija María a despedirse de su madre, ni ir al velorio, ni a la misa, ni nada de Catalina. Hombre especial desde hasta el último momento de la vida de Catalina, totalmente. Sin embargo,
años después de la muerte de Catalina, una reina, o más, la reina María de Teck, consideraría eso como injusto y mandó a poner enfrente de la tumba de Catalina como Catalina, reina de Inglaterra, devolviéndole su posición y su legitimidad como reina de Inglaterra. Catalina tuvo una vida complicada, bastante triste, ya que empezó con un amor real con su esposo a terminar falleciendo en lugares precarios, sola y sin poder volver a ver a su hija. Con un hombre que la despreció por no darle un hijo varón. Pobre mujer, literalmente nadie podía haber soportado tanto. Fueron 24 años de matrimonio para ser desechada como basura. Algo que no podía hacer. O sea, fue una reina que hizo de todo para seguir manteniendo su nobleza y su fe. Pero la historia de Catalina no quedaría ahí, ya que Isabel María I de Inglaterra ascendería al trono al fallecimiento de el hijo de Eduardo VI. María ascendería al trono y sería conocida como Bloody Mary, ya que quería regresar a la fe católica del reino por el nombre de su madre y por todo el amor que ella le tenía a su madre. Pero bueno, esa fue la historia de Catalina de Aragón. Dígame qué les pareció, no olviden darle like, suscribirse y comentar. Tampoco olviden ir a leer mi libro de Astira en Wattpad y dejarme ahí sus comentarios. Tampoco olviden seguirme en todas mis redes sociales. Espero que les haya gustado el video. En el próximo capítulo estaremos hablando sobre la quinta esposa de Enrique VIII, o sea, de Catalina Howard. Espero que les haya gustado. Espero verlos pronto. Los quiero. Bye.